Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con un programa más de lo que es Respuestas del Maestro, dando respuestas a preguntas que me hacen por la web. En esta ocasión, una persona me hizo una pregunta del cual tiene una muy grande respuestas. Grande en cuanto a valor y también en cuanto a intensidad, porque son muchas las razones. Me digo, maestro, razones para vivir en fe. Las hay, son bíblicas, están en el texto sagrado. Esto es un capricho de Dios, una obstinación de Dios, una imposición de Dios. No es algo autoritario, vuelvo a repetir, impuesto por Dios, porque tiene que ser así. Es la obstinación de Dios y la terquedad de Dios. ¿Hay razones, maestro, para esto? Pues mi respuesta es claro, y muchísimas. ¿Están en el texto sagrado? Sí, están en el texto sagrado. Escribí un libro acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. La nueva edición sale ahora. La vamos a tener pronto en Amazon. Y en ese libro presento las razones. Primero, es un llamado de Dios. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. El segundo es el llamado a la santidad. Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Quien no atiende de atender y entiende de entender estos llamados, no califica para otro tipo de llamado. Fíjate que en la carta a los Hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa, no impositiva, imperativa y continua. O sea que la fe debe ser un estilo de vida en el creyente, 24 horas al día. Vamos a analizar el pasaje. En Hebreos 12:11 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esas nubes de testigos? Ya lo voy a explicar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos, el capítulo 12, verso 1. Pero para responderte la pregunta, o responder la pregunta que me hicieran por la web, en relación a que si hay razones para vivir en fe, que esta es la primera, es un llamado de Dios, tal como el llamado a vivir en santidad, tal como el llamado a la autoridad, tal como está el llamado a la fe. Como verdad circunstancial, esto no se debe olvidar, que la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecuciones por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Quien les escribe, que para mí es el apóstol Pablo, con respeto lo digo, no impongo esa enseñanza, para mí el apóstol Pablo, según el lenguaje de la carta, quien le escribe la carta, que son judíos convertidos, a judíos convertidos, les insta a no abandonar la carrera que comenzaron, poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, que son los judíos,
por causa de sus creencias que estaban en contraste o en contra con la tradición judía. Entonces, cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental, en forma imperativa, como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad de Dios o a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. Entonces, en este pasaje, lo que acabamos de leer, Hebreos 12:1, el escritor a los hebreos nos insta a los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 12. El que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en fe porque Dios es fiel a sus promesas. Claro, vamos a hacer una observación y una aclaración en esto. Hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodean, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. El término por tanto que aparece en el comienzo del capítulo se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea o los ángeles quebranta el principio de interpretación denominado la hilación del pensamiento, ya que en el pasaje anterior no se hace mención al mundo ni a los ángeles. No debemos olvidar que quien escribe la carta está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que es cuando se les dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. La grande nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en las tribunas, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11 que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron su objetivo por fe. Son aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonios del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada en las Escrituras. El término testigos que utilizó el escritor para hacer referencia a dichos testigos es el griego mártires, que indica uno que da testimonio mediante su muerte, entregando la vida. Por ende, denota uno que puede certificar que aquello que ha visto o oído o conoce es un grupo de valientes que estuvieron dispuestos a entregar la vida para dar testimonio de su fe en los principios del reino eterno. Cabe destacar que el pasaje dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron en fe a favor nuestro, para que nosotros que corremos esta carrera sí seamos testigos de las evidencias que se darán en fe. Ahora, estos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de la situación adversa, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en la palabra y que las miramos con el cristal de la fe. Entonces debemos tener claro que correr la carrera de la fe no es una opción, sino es nuestra única opción, es un llamado que Dios nos está haciendo. Es un llamado a vivir en fe. El vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria y la presencia de Dios manifestada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús lo dijo a Marta: si crees verás mi gloria. Eso está en Juan 11:40, y en la carta a los Hebreos se describe este principio.
El Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. O sea que vivir una vida en temores, dudas, ansiedades, es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, según Romanos 8:8, y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común. ¿Cuál es? Que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Señores, estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia. El vivir sin fe, el no caminar una vida en fe, es estar en el desagrado de Dios, es vivir en desgracia, es estar fuera del favor de Dios. Es vivir de migajas, es caminar en las misericordias de Dios. Y nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios. Y eso solo es posible, es a través de la fe. Ahí tienes la primera razón. Eso es una de las primeras razones, entre otras que tendría que explicarte. Pero esa es una de las primeras razones por las cuales nosotros fuimos llamados a vivir en fe. Que no es un capricho de Dios, que no es una terquedad de Dios, que es un llamado que Dios nos hace. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestro próximo programa, Respuestas del Maestro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.